Tienes más de 50 años y hay un número en tu mente que intentas ignorar todos los días: 0 o casi 0, mientras que el 87% de las personas que llegan a los 55 años sin reservas financieras culpan a la economía, al mercado, a la mala suerte o al gobierno. Hay un pequeño grupo, muy pequeño, que ha descubierto algo que la mayoría nunca afrontará. No es una estrategia de inversión, no es un curso de finanzas, no es una fórmula secreta de hoja de cálculo, es algo que vive dentro de ti. Y durante décadas ha estado saboteando cada centavo que pasa por tus manos. En los próximos minutos descubrirás lo que llamo la regla de los 7 días. Un protocolo basado en los principios más profundos de la psicología subconsciente que puede cambiar tu relación con el dinero para siempre, empezando hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, hoy. Pero necesito que me prestes toda tu atención estos próximos minutos, porque lo que estás a punto de descubrir te impactará y cobrará sentido como nunca antes. Quédate conmigo. Déjame hacerte una pregunta difícil. Cuando eras joven, 20, 25, 30 años, creías que a los 55 tendrías seguridad financiera, ¿verdad? Tenías planes, tenías intenciones. Probablemente incluso empezaste varias veces, ahorrando por aquí, invirtiendo por allá, un propósito claro en un momento de motivación, y entonces la vida sucedió. Una crisis, un imprevisto, una oportunidad que parecía segura, pero que no se materializó. O simplemente el dinero se esfumó sin que pudieras explicar con claridad a dónde fue. Y aquí estás. No digo esto para herirte. Lo digo porque entiendo este dolor mejor que cualquier teoría financiera. El problema no es que hayas sido irresponsable. El problema no es que no supieras lo suficiente de finanzas. El problema es que algo dentro de ti, una fuerza poderosa y silenciosa que reside en lo más profundo de tu psique, nunca ha sido confrontado. En psicología profunda hay un nombre para este fenómeno: el complejo financiero en la sombra. Hoy les mostraré cómo funciona y cómo desactivarlo en 7 días. Pero antes de revelar el método, es necesario comprender el mecanismo, porque si no se entiende el por qué, el cómo nunca funcionará de verdad. Dentro de cada ser humano existen 2 niveles de funcionamiento mental: la mente consciente, la que conoces, que planifica, que decide, que hace listas, y el inconsciente, un vasto y poderoso océano que gobierna entre el 90% y el 95% de tu comportamiento real. No el comportamiento que dices que tendrás, sino el comportamiento que realmente tienes. La mente consciente es como un hombre en una balsa. Tiene un remo y un timón, pero el agua que arrastra esa balsa, la corriente, la marea, el lecho del río, es el inconsciente, y es infinitamente más fuerte. Tras décadas de investigación, he identificado algo que llamo el arquetipo de la escasez. Es una estructura psíquica, casi como un personaje vivo dentro de ti que se formó a partir de tus primeras experiencias con el dinero. Pudo haber sido una infancia difícil. Pudo haber sido escuchar repetidamente: el dinero no crece en los árboles. Pudo haber sido un padre discutiendo con tu madre sobre las facturas. Pudo haber sido la humillación de no tener lo que otros tenían. Estas experiencias crean lo que llamo una impresión primaria. Y esta impresión le dice a tu subconsciente, en lenguaje simbólico, que el dinero es peligroso, que tener dinero te cambiará, que no lo mereces, que lo perderás de todas formas, que es mejor no esforzarse demasiado. Y así, y aquí está la paradoja que te sorprenderá, cuanto más conscientemente intentas ahorrar y acumular, más trabaja el inconsciente para destruir esa acumulación. Porque para él, la acumulación representa una amenaza, representa una identidad con la que no está alineada. La mayoría de las personas pasan toda su vida luchando consigo mismas sin darse cuenta, y al llegar a los 55 miran atrás con una mezcla de confusión y vergüenza que ni siquiera pueden identificar.
Pero ahora tienes un nombre para él, y cuando le pones nombre a un dragón, empiezas a tener poder sobre él. Ahora voy a revelar algo que la gran mayoría de los expertos en finanzas jamás les dirá, porque no estudian lo que yo he estudiado, estudian el mercado. Yo he estudiado a los seres humanos. Existe una ventana de transformación que la psicología del inconsciente reconoce como los primeros 7 días de cualquier cambio de patrón. No 21 días, como dice el mito popular, ni 66 días. Los primeros 7 días son el período en el que el inconsciente decide si acepta o rechaza la nueva directriz que la mente consciente intenta implementar. Piénsalo así. ¿Alguna vez has empezado una dieta y la has abandonado en menos de una semana? ¿Alguna vez has decidido dejar de gastar dinero y en pocos días has vuelto a tus viejos hábitos? Eso no es debilidad de carácter, es el subconsciente defendiendo su territorio. La regla de los 7 días no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de comunicar una nueva realidad al subconsciente de forma que pueda comprenderla y aceptarla, y se comunica con un lenguaje muy específico: símbolos, emociones, rituales, repetición, imágenes internas, no palabras, no hojas de cálculo, no metas escritas en papel. Cuando aprendes a hablar este lenguaje, el lenguaje que llamo diálogo psíquico con el dinero, algo empieza a cambiar de una forma casi misteriosa. Oportunidades que siempre han estado ahí empiezan a aparecer en tu campo de visión. Decisiones que antes parecían imposibles se vuelven naturales. El dinero empieza a reaccionar de forma diferente. Esto no es misticismo, es neurociencia combinada con psicología profunda. Pero espera, porque lo que viene a continuación es la parte que la mayoría de la gente nunca llega a conocer. Para que la regla de los 7 días funcione, primero debes comprender los 3 mecanismos que mantienen vivo el complejo de escasez dentro de ti. El primer mecanismo se llama repetición emocional. Cada vez que sientes ansiedad al ver tu saldo bancario, o culpa al gastar, o vergüenza al pensar en tu situación financiera, estás alimentando el arquetipo de la escasez. La emoción negativa es el combustible que lo mantiene fuerte. La emoción, por sí sola, le enseña al inconsciente: este es el estado normal en relación con el dinero. Y el inconsciente crea la realidad para confirmar lo que cree normal. El segundo mecanismo se llama narrativa de identidad. Hay una historia dentro de ti que te cuentas a ti mismo sobre quién eres en relación con el dinero. Nunca se me ha dado bien el dinero. Nadie en mi familia es rico. Soy de los que trabajan duro y ganan poco. Esta narrativa no es una observación neutral de la realidad. Es una instrucción directa al inconsciente sobre cómo comportarse, y el inconsciente es obediente. Hará exactamente lo que le ordene. El tercer mecanismo, y este es el más insidioso, se llama proyección de la sombra financiera. Todo lo que tu subconsciente no acepta en ti, lo proyecta hacia afuera. Si en el fondo crees que los ricos son corruptos, fríos, egoístas o poco confiables, entonces tu subconsciente se asegurará de que nunca te conviertas en uno de ellos. No porque seas consciente de este juicio, sino porque éste existe en la sombra, esa parte de ti que nunca has enfrentado directamente. Y ahora, la pregunta que debes hacerte honestamente es: ¿cuál de estos 3 mecanismos es más fuerte dentro de ti? ¿Sientes ansiedad por el dinero? ¿Tienes una visión negativa de tu identidad financiera? ¿Sientes en el fondo desconfianza o desprecio por quienes tienen dinero? La respuesta a esa pregunta es el primer paso, y este primer paso comienza el primer día de la regla de los 7 días. Ahora te guiaré a través de los 7 días. Presta atención a cada paso, ya que cada uno tiene un propósito psicológico específico.
El primer día harás lo que yo llamo una auditoría financiera en la sombra. Reserva 30 minutos, preferiblemente por la noche, en silencio. Toma un cuaderno y escribe sin censura todo lo que crees sobre el dinero. Todo. Lo que nunca dirías en voz alta. El dinero corrompe. Quienes tienen dinero no trabajaron tanto como yo. No nací para ser rico. Siempre faltará algo. No filtres, no juzgues, simplemente escribe. ¿Por qué funciona esto? Porque el inconsciente oculta lo que no quieres ver, pero al plasmarlo en papel, le quitas el poder a la sombra. La luz de la conciencia debilita lo que vivía en la oscuridad. Este es el principio que siempre he llamado integración de la sombra, y sin él ningún cambio financiero real ocurre. El segundo día harás algo aparentemente sencillo, pero profundamente poderoso. Te sentarás en silencio durante 10 minutos e imaginarás, con el mayor detalle posible, un momento de tu vida en el que tuviste una relación positiva con el dinero. Puede que haya sido algo pequeño, un logro, un regalo que diste, una factura que pagaste, un momento de genuina gratitud. Revive ese momento con todos tus sentidos. Siente lo que sentiste. Deja que todo tu cuerpo experimente ese recuerdo. Esto no es soñar despierto. Es neuroplasticidad intencional. Le estás mostrando a tu cerebro y a tu subconsciente la prueba emocional de que una relación positiva con el dinero ya forma parte de ti. El recuerdo es real. Y al revivirlo con intensidad emocional, creas un nuevo punto de anclaje en tu identidad financiera. El tercer día practicarás lo que llamo nombrar la narrativa. Vuelve a tu cuaderno. Escribe la historia que te has estado contando sobre el dinero, con principio, desarrollo y desenlace. ¿Cómo empezó, cómo se desarrolló y dónde está ahora? Pero esta vez, al terminar, escribe una sola frase. Esa fue la historia. Termina aquí. Esta frase parece simple, pero psicológicamente es un acto de separación. Le estás diciendo al inconsciente que esa narrativa era un capítulo, no todo el libro, y que ahora comienza un nuevo capítulo. El lenguaje simbólico del inconsciente responde a actos de separación como este con una fuerza sorprendente. El cuarto día, tomarás una acción financiera pequeña pero concreta. La magnitud no importa. Podría ser transferir 50 reales a una cuenta aparte. Podría ser cancelar una suscripción que no usas. Podría ser investigar una sola opción de inversión. Lo que importa no es la cantidad. Lo que importa es el mensaje que le envías a tu subconsciente. Estoy actuando de una manera nueva. El subconsciente reconoce las acciones concretas como señales de un cambio real. Las intenciones sin acción no surten efecto. Las acciones, por pequeñas que sean, crean una nueva realidad interna. El quinto día es momento de lo que llamo proyección confrontadora. Toma tu cuaderno y escribe los nombres de 3 personas que consideres exitosas financieramente. Podría ser alguien que conozcas, una figura pública o una figura histórica. Ahora, junto a cada nombre, escribe con sinceridad. ¿Qué sientes cuando piensas en esa persona? ¿Admiración, envidia, desconfianza, ira, indiferencia? Cada respuesta negativa es una ventana abierta a tu sombra financiera, porque lo que rechazas en los demás suele ser lo que rechazas en ti mismo. Si sientes ira hacia alguien que tiene dinero, pregúntate, ¿qué protege esta ira? ¿Qué se vería amenazado en tu interior si también tuvieras éxito financiero? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero el simple hecho de plantearlas con sinceridad crea grietas en la armadura del arquetipo de la escasez. El sexto día, escribirás una carta, dirigida a ti mismo pero con una perspectiva específica, tú, dentro de 7 años, con una vida financiera transformada, escribiéndole a tu yo de hoy.
No escribas sobre lo que tendrás, escribe sobre lo que sentirás, la paz, la ligereza, la libertad, la sensación de despertar sin ese peso en el pecho, el orgullo silencioso, la seguridad de saber que te estás cuidando. Esta carta no es una fantasía, es una comunicación directa con tu ser, el arquetipo más profundo que existe en la psique humana. El ser es el centro de la totalidad, y cuando lo nutres con una visión concreta del futuro, comienza a guiar tu comportamiento presente hacia esa visión de maneras que la mente consciente no puede controlar ni anticipar. El séptimo día crearás lo que llamo un ancla diaria. Elige un gesto, una palabra o una imagen mental que represente tu nueva relación con el dinero. Puede ser una sensación física, una mano sobre el corazón al pensar en seguridad financiera. Puede ser una palabra abundancia, libertad, cuidado. Puede ser una imagen, un río tranquilo y sereno. Todos los días, durante al menos 30 días después de esos 7 primeros, activarás este ancla. 30 segundos. Por la mañana, al despertar. No se trata de una afirmación positiva vacía, es la reprogramación intencional del estado emocional predeterminado con respecto al dinero. Y con la repetición, el subconsciente comienza a aceptar este estado como la nueva normalidad. Ahora déjenme contarles acerca de 3 personas, historias que representan perfectamente lo que sucede cuando este proceso se aplica con sinceridad. Imaginen a un hombre de 57 años. Había trabajado toda su vida como freelance. Nunca había logrado ahorrar dinero. Cada vez que acumulaba algo, ocurría un imprevisto o encontraba una razón para gastarlo. Llegó al punto de creer que había una maldición sobre su vida financiera. Cuando hizo la auditoría de la sombra del primer día, descubrió algo que nunca había articulado. Creía profundamente que acumular riqueza era una traición a la humilde familia de la que provenía. Que hacerse rico significaba ser diferente a ellos. Que sería rechazado por su propia tribu si lo lograba. Esta creencia había saboteado cada intento de acumulación. Cuando salió a la luz, cuando lo vio escrito con sus propias palabras, algo cambió. Dijo que fue como sacar una piedra del medio del río. El agua comenzó a fluir. Ahora imaginen a una mujer de 53 años, divorciada, madre. Durante décadas, dejó las decisiones financieras en manos de su esposo, y cuando el matrimonio terminó, se encontró perdida, sin conocimientos ni ahorros. Cargaba con una poderosa narrativa. No entiendo el dinero, nunca fue para mí. Mientras hacía el ejercicio del segundo día, revivir un recuerdo positivo relacionado con el dinero, recordó que a los 19 años había ahorrado durante 6 meses para comprar algo que realmente quería. Lo había logrado. Lo había logrado. Esa versión de sí misma aún existía en su interior, olvidada, pero viva. Y al reconectar con ella, reconectaba con una capacidad que creía haber perdido. Y piensen en alguien como tantos otros, un hombre que llegó a los 55 años con un buen sueldo, pero sin ahorros, que ganaba bien y lo gastaba todo, que miraba a los ricos con una mezcla de admiración y desprecio que jamás pudo comprender. Al hacer el ejercicio del quinto día, confrontando la proyección, se dio cuenta de que el desprecio que sentía por los ricos era, en realidad, miedo a convertirse en alguien a quien él mismo juzgaría. El juicio que lanzaba sobre los demás era la jaula que él mismo construyó. 3 historias diferentes, 3 sombras diferentes, un mismo proceso. Y quizá te reconozcas en alguno de ellos ahora mismo. Pero antes de continuar, necesito advertirles sobre los 5 errores que las personas cometen cuando intentan aplicar este proceso. Errores que convierten una herramienta poderosa en otro intento fallido. El primer error es apresurarse sin profundidad. La gente hace los ejercicios superficialmente, con la mitad de la atención, en medio del ajetreo del día.
El inconsciente no responde a la superficialidad. Responde a la intensidad emocional. Si vas a hacerlo, hazlo de verdad. En silencio, con presencia, con la disposición a sorprenderte con lo que encuentres. El segundo error es buscar resultados financieros inmediatos. Durante los primeros 7 días, el trabajo es interno. Los resultados externos pueden tardar semanas, incluso meses, en hacerse visibles. Quienes se rinden porque no pasó nada al 7º día confunden la siembra con la cosecha. El tercer error es abordar el proceso intelectualmente, sin la dimensión emocional. Leer sobre la sombra financiera no es lo mismo que sentir lo que esconde. Escribir la carta del 6º día sin dejar que las emociones afloren es como enviar un correo electrónico a la dirección equivocada. El inconsciente necesita ser tocado emocionalmente. Sin emoción no hay reprogramación. El cuarto error es usar este proceso como sustituto de acciones financieras concretas. Este trabajo psicológico no elimina la necesidad de una planificación real. Lo que hace es eliminar los obstáculos que te impedían ejecutar ese plan. Después de los 7 días, necesitarás pasos concretos y estarás en una posición mucho mejor para lograrlos. Pero no te saltes la acción. Y el quinto error, quizás el más común, es rendirse tras la primera incomodidad. Trabajar con la sombra es, por definición, incómodo. Cuando empiezas a escribir tus creencias más oscuras sobre el dinero, puedes sentir vergüenza, puedes sentir resistencia, puedes oír una voz interior que te dice, esto es una tontería, no funcionará. Esa voz es el arquetipo de la escasez defendiéndose. Aparece precisamente cuando te estás acercando a la verdadera herida. Sigue adelante. Y ahora, para que salgas de aquí no solo inspirado, sino también equipado, déjame darte el protocolo diario que sostendrá tu transformación más allá de los 7 días iniciales. Por la mañana, al despertar, antes de coger el teléfono, antes de hacer nada, dedica 5 minutos a activar tu ancla diaria. Un gesto, una palabra o una imagen. Siente el estado emocional que representa la seguridad financiera. Deja que ese estado te invada durante esos 5 minutos. Esto marcará el tono emocional de todo el día. A lo largo del día, practica lo que llamo una pausa consciente cada vez que surja un pensamiento ansioso sobre el dinero. En lugar de reaccionar automáticamente, revisando tu saldo con ansiedad o evitando el pensamiento, haz una pausa de 30 segundos. Respira, reconoce. Este es el arquetipo de la escasez intentando conmoverme. Nombrar la experiencia crea distancia entre tú y ella. Tú no eres la ansiedad, estás observando la ansiedad. Por la noche, antes de dormir, anota en tu cuaderno una acción financiera que hayas realizado durante el día, por pequeña que sea, y cómo te sentiste al realizarla. No el resultado, sino la sensación. Porque la transformación que buscamos no se trata solo de tener más dinero. Se trata de ser una persona con una relación sana, consciente y poderosa con el dinero. Y este ser se construye acción a acción, sentimiento a sentimiento, día a día. Haz esto durante 30 días, solo 30 días. Las señales de que está funcionando no serán dramáticas al principio, serán sutiles. Notarás que piensas en el dinero con menos ansiedad. Te darás cuenta de que has tomado una decisión financiera diferente a la habitual. Sentirás una ligereza en lugar del peso habitual. Te enterarás de una oportunidad que antes habrías ignorado. Descubrirás que has iniciado una conversación sobre inversiones que antes habrías evitado. Estas señales son el inconsciente diciendo, recibí el mensaje, estoy cambiando. Hemos llegado al final de este camino, pero quiero que entiendas que en realidad estás al principio de otro. Lo que descubrimos juntos hoy no es una técnica financiera, es algo más fundamental.
es comprender que tu realidad financiera no comienza en el mercado, ni en la economía, ni en las circunstancias. Empieza dentro de ti, en la estructura invisible de creencias, miedos, narrativas y proyecciones que han habitado tu subconsciente durante décadas. Y la noticia liberadora, la noticia que viniste aquí buscando, aunque no la supieras exactamente, es que las estructuras inconscientes pueden transformarse. No es fácil, no es rápido, pero sí profunda y permanentemente. Tener 55 años no es demasiado tarde. Quizás sea el momento perfecto, porque ahora tienes algo que no tenías a los 25, a los 35, a los 45. La experiencia suficiente para comprender el patrón, para verlo con claridad, para identificar al dragón. Y cuando le pones nombre a un dragón, empiezas a tener poder sobre él. La regla de los 7 días empieza hoy, no cuando todo está bien, no cuando el momento es perfecto. Hoy. Así que déjame proponerte un reto directo. Durante los próximos 7 días, aplica el protocolo que te revelé, todos los días, en cada ejercicio, con presencia y honestidad. Y el 7º día, vuelve aquí y escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que descubriste sobre ti en este proceso. Una sola palabra. Eso es todo lo que necesitas. Si este contenido te conmovió profundamente, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No porque te lo pida, sino porque conoces a alguien en tu vida que lleva la misma carga en silencio. A veces, lo mejor que podemos hacer por los demás es mostrarles que el camino existe. Regístrate aquí para que continuemos este viaje juntos. Aún tenemos mucho que explorar. Sobre los arquetipos que rigen la riqueza y la escasez, sobre la sincronicidad y las coincidencias que surgen cuando el inconsciente se alinea, sobre lo que significa construir no solo riqueza financiera, sino una vida integral. Porque al final, el dinero no es el objetivo, el dinero es un reflejo, y cuando transformas lo interior, lo exterior empieza a responder. El trabajo empieza ahora, y ya has dado el primer paso.